una gran respuesta que es educación. Desde la escuela primaria empiezas a educar en conciencia medioambiental, de consumo, pero es que no nos ponemos de acuerdo en casi nada hoy por hoy. La redefinición de éxito, ¿no? Total. Redefinir ese propósito de las organizaciones en que vaya en algo que realmente esté haciendo un bien, ¿no? Yo si fuese de ciertas compañías que venden ciertos productos, yo me autocensuraría. Para mí el propósito tiene que ser incómodo. Bienvenidos a Pasen y Sean. Tenemos un nuevo capítulo donde vamos a hablar de marcas, de diseño y de sostenibilidad, sobre todo. Bienvenida Carol Blázquez. Carol es directora de propósito de Coalf. Lo que me encanta es que creo que ves la belleza en coherencia con el planeta, que es todo una envidia verlo desde ahí, así que encantada de tenerte aquí y deseando escucharte. Encantada estoy yo, así que muchísimas gracias. Y también tenemos a Andy Stallman, especialista en branding. También llevas décadas acompañando a organizaciones a saber quiénes son y también a dejar una huella bien importante en el planeta. Así que muchas gracias a los dos por vuestro trabajo, que es muy, muy necesario. No, gracias por la invitación y vamos a tener una buena conversación, parece. Os quiero compartir una idea, no sé si es una idea o un deseo, más bien. Hasta no hace mucho, cuando hablábamos de marcas, hablábamos muy de producto, de resultado, de campañas, ¿no? Y quiero pensar que cada vez más las marcas están poniendo sobre la mesa su significado. Ya no es tanto el foco en ese resultado y en ese producto, sino que va más allá y que nos interpele a nosotros consumidores, plantearnos si queremos o no pertenecer a una marca y que va mucho más allá de comprar algo, sino de qué estoy haciendo perteneciendo a esta marca, ¿no? O llevando esta ropa, o utilizando un servicio o dejando de utilizar un servicio. Al final parece que estás buscando la coherencia entre lo que piensas, tus valores, lo que cada uno quiere apoyar, con lo que usamos. Me interesa mucho saber cuál es vuestra perspectiva, si creéis que las marcas tienen significado y en qué punto estamos. El punto en el que estamos, en el que cada vez hay más marcas que tienen un para qué. Y ese para qué tiene que ver más con cuál es la misión que tengo yo o qué es lo que quiero aportar con mi negocio, más allá de ser una empresa con unos resultados económicos positivos, lógicamente, ¿no? Tenemos movimiento B Corp, por ejemplo, en el que todas las empresas, o sea, el movimiento B Corp lo que dice es vamos a usar el poder de los negocios para transformar el mundo, ¿no? Entonces, es ahí donde las marcas se convierten en ese referente del querer ser parte de algo, ¿no? Y es ahí donde a mí me parece que es un momento precioso. Hay muchos consumidores, afortunadamente, que no buscan solamente esos artículos, hablo más por lo que me toca a mí, ¿no? El mundo de la moda, no buscan tanto esos productos que son casi productos de usar y tirar, como podría ser productos de la fast fashion, sino el vincularse a algo que te genera esa sensación de estar aportando tu granito de arena, ¿no? Cuando una persona se pone una sudadera con el claim de Because there is no planet B, en realidad se está sintiendo parte de ese cambio que nosotros como marca estamos generando. Y eso es un vínculo emocional que se consigue a través de la autenticidad, a través de tener un para qué, de ser una marca con una coherencia y que es lo que hace que ese consumidor quiera ser parte de ello. Creo que las dos cosas que te pasan son así, es una idea y es un sueño. Es una idea que se está tangibilizando todavía en una cantidad minoritaria de marcas, te diría, pero esperanzadora porque cada vez son más. Y es un sueño porque si nos levantamos cada mañana y nos arremangamos y trabajamos para que ese sueño sea realidad, podremos en algún momento llegar a esa dimensión. Creo que el cambio de paradigma viene dado ni más ni menos por dos fuerzas que se dieron de manera casi circunstancial, ¿no? Desde adentro de las organizaciones empezaron a demandar a las compañías cambios y desde afuera empezaron a demandarle a las compañías cambios. Quizás empezó antes afuera y después se extendió adentro. Pero el cambio hay que matizar una cosa, no es que ser una compañía que vive su propósito, que vive sus valores, que es coherente con lo que dice, que quiere construir legado, que quiere vivir, todos esos aspectos que la hacen diferente, inigualable, auténtica y demás, son menos rentables. Por el contrario, son más rentables. Es decir, este cambio de paradigma de ver a la marca como una herramienta comercial o solamente económica, se expande, se crece como ser también la marca una herramienta de cambio positivo para los empleados, para los consumidores, para la sociedad, para el medio ambiente y para el mundo.
Y el branding termina siendo una herramienta de cambio positiva, siempre y cuando la autenticidad, la coherencia y el vivir todos estos intangibles que mencionamos son parte del día a día. Si no, estamos construyendo ya no greenwashing o otra cosa, estamos haciendo brandwashing, ¿no? Todo muy limpio, pero todo muy mentiroso. Eso no sirve. De hecho, justo ahora estabas mencionando el tema del propósito, ¿no? Y cómo creo que las empresas y las marcas tratan de dar significado, ¿no? Y de acercarse al consumidor desde ese punto de vista, desde su propósito. De hecho, ¿no? Cuando te he presentado que he hecho directora de propósito, no es algo como muy habitual todavía en las organizaciones, es como qué maravilla, ¿no? Que empecemos a llamarlo así o que eso esté muy presente. Pero por otro lado he de decir que a mí la palabra propósito cada vez me chirría más, para ser honesta, ¿no? con vosotros. Pero porque creo que está tan manida y que al final las organizaciones lo utilizamos para, pues eso, blanquear, ¿no? O porque hay que tenerlo, porque al final hay que poner una frase, un eslogan, ¿no? Y saber para qué hacemos las cosas, pero no se aterriza en la realidad del día a día, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros o qué debería tener un propósito para que de verdad se viva, sea coherente y no sea algo cosmético, ¿no? Está pasando un poco con lo que hace... Yo, por ejemplo, la palabra sostenibilidad intento evitarla ya porque me ponen Yo los lo he pelos... dicho en la presentación. Me ponen los pelos... No, pero me pone un poco Sí, los sí. pelos de punta porque ha perdido el significado. Y es una pena que el propósito se esté convirtiendo en justo en lo que tú estabas diciendo, ¿no? Esa frase que tiene que estar en la entrada de las oficinas que todo el mundo ve y que poca gente lo siente, ¿no? Y esa es la diferencia. O sea, ¿para qué sirve un propósito? Pues en una empresa como la nuestra, que ya, o sea, que hemos nacido de esta manera, es decir, no hemos hecho un cambio en ver cómo, ¿no? Sino nosotros nacimos con un objetivo muy claro y era la protección de los recursos naturales del planeta, ¿no? Entonces, nuestro propósito, que es más amplio, dice, existimos para proteger los recursos naturales del planeta, creando una marca de estilo de vida sostenible y liderando el cambio con cada producto que creamos, ¿no? Incluye lo que son los valores, los pilares básicos de la compañía, que es la protección de los recursos, el cambiar conciencia de consumo y no solamente de consumo, sino también a lo largo de toda la cadena de suministro y todos los grupos de interés con los que interactuamos y utilizar la innovación para generar esos productos nuevos que están generando un impacto positivo. Por lo tanto, el propósito se convierte en nuestra hoja de ruta. Yo esto lo uso mucho internamente y digo, a ver, cuando alguien tenga un dilema de esta decisión está alineada o no, o debería, es la adecuada o no, digo, vuelve la pregunta, llévatela al propósito. ¿Cómo el propósito te puede responder a esa pregunta? Y ahí es cuando un propósito realmente tiene un sentido. Es el que, al final, para mí el propósito es tu estrella polar, ¿no? Es algo que está lo suficientemente cerca para darte respuestas, pero lo suficientemente lejos para invitarte y para inspirarte a llegar más lejos, ¿no? Y es ahí donde empiezas con la conexión realmente, con la emoción de yo soy parte de esto, ¿no? Hay un vínculo, hay un yo quiero ser mejor, yo quiero usar mi energía, mi día a día en el trabajo para que lo que yo hago tenga un sentido para mejorar algo. Y ese para mí es el propósito, es algo como muy desde las tripas, tienes que sentirlo, lo tienes que vivir, si no algo que te dan escrito en un papel, si no lo sientes, al final yo digo que eso es un cumplimiento simplemente. Claro. Andy, ¿sentías? O sea, que entiendo que... Sí, creo que va a ser aburridísimo esto. No, ¿Estáis muy alineados? Mentira. No, estamos muy alineados, pero creo que nuestras visiones se retroalimentan, no se solapan. Y eso creo que enriquece a todos los que están escuchándonos o viéndonos ahora mismo. Mira, hoy por hoy, solo 1 de cada 10 empresas vive su propósito, de media, ¿no? Estamos hablando de países de esta parte del mundo. Esto significa que, sí, hoy por hoy, escribir una declaración de propósito no es que es fácil, es que entras en ChatGPT, Gemini, Perplexity, Mistral, puedes entrar en Manus, puedes entrar en Copilot, lo que quieres. Soy una compañía así, asá, vendo esto, estoy en estos mercados, no sé qué, escríbeme una declaración de propósito. Y te mandan 300 declaraciones de propósito en un minuto y están todas buenísimas además. Pero ese no es el verdadero desafío de las compañías. Primero,
para tener un propósito hay que creérselo, que es lo que decía Carol recién. O sea, y para creértelo, después tenés que vivirlo. Si no vivís el propósito, mejor no lo tengas. Es más genuino y auténtico una marca que diga, mira, yo no creo en todas estas chorradas del propósito y los valores y la cultura y el talento y la transformación digital. Yo no creo en nada de eso. Lo mío es precio. Listo, te respeto. Respeto tu autenticidad. Sé que vas a desaparecer en poco tiempo, pero respeto tu autenticidad. El tema del propósito, mi mujer me decía hace un tiempo cuando estaba la innovación de moda y luego vino la sostenibilidad de moda y ahora está el propósito de moda, me dice, nadie habla de lo que abunda, la gente habla de lo que escasea. Y hoy todo el mundo habla de propósito porque no se vive el propósito en las organizaciones, pero muchos pescadores de oportunidades se dieron cuenta que hablar de propósito puede posicionarlos en lugares destacados, en hearts and minds de determinadas personas. Pero creo que todos estamos ya un poco agotados de la manipulación, de la desinformación, ya ni hablamos de la fake news, de la división. Y creo que hoy por hoy hay que apoyar a las marcas que realmente se creen lo que dicen, que hacen lo que creen y que viven por aquello que fueron creadas, ¿no? El propósito no solamente es la razón por la cual empezás a existir, sino también el lugar al que te ayuda a ir, que ayuda a alinear a toda la organización a un horizonte común y que también ayuda, y creo que esto fue muy importante, lo que dijo Carol, que va muy de la mano con valores y con cultura, que es, si yo tengo claridad en mi propósito, mis valores y mi cultura, toda mi organización, seamos 1 o 100.000, sabemos cómo resolver los dilemas a los que nos encontramos, porque solamente tenemos que ir, ni siquiera a ChatGPT o a la entrada de las oficinas, sino a nuestra mente o a nuestro corazón y decir, yo tengo este valor sobre este tema. Si tomo la decisión A, voy en contra de este valor. Ergo, voy en contra de mi marca. Con lo cual tengo que tomar la decisión B. Pero quizás es menos rentable. Bueno, ya entramos en otros dilemas. Por lo general, las marcas que son bien coherentes con eso, por suerte tienen una cabeza de organización que cree mucho en eso. Vos podés tener un Javier, en el caso de Qualf, o un Andy, en el caso de Totem Branding, que es la compañía que yo lidero, y el principal vividor de los valores, el propósito y la cultura es el líder. Y a partir de ahí, al final no nos olvidemos que somos estructuras totalmente sociales en las cuales la figura del líder, cuando vive lo que dice y cuando dice lo que vive y lo que hace y está todo bien alineado, tiene mucho más sentido y la gente sigue eso. Entonces sí creo firmemente y fielmente en eso, no porque va a pasar, sino porque lo estamos viviendo, está pasando ya. Yo lo que hago para saber si estoy siendo fiel a mi propósito, ya sea por mi empresa o propósito vital, para mí el propósito tiene que ser incómodo, porque precisamente cuando tengo que tomar una decisión importante es ahí donde me la juego, ¿no? Cuando las cosas van bien y es todo como muy fluido, pues está claro hacia dónde quieres ir porque el propósito lo has creado tú o lo habéis creado en grupo. Pero en esos momentos de la verdad donde a lo mejor la rentabilidad cambia, ¿no? Y los beneficios cambian en función de cuánto o no siga mi propósito, es cuando, ¿no?, te pones delante de ese espejo y dices, ¿cuánto me importa el propósito? O cuánto estoy poniendo en peligro y tienes que buscar ese equilibrio, ¿no? ¿Os habéis encontrado en ese punto? Has definido mi puesto. Es mi día a día y efectivamente... Yo cuando hablo del rol que tengo suena como súper inspiracional y de hecho a mí es lo que me gustaría, ¿no? Es decir, para mí mi rol tendría que estar ahí como en el medio-largo plazo, en el dónde vamos a estar, en ese propósito, pero la realidad es que el propósito te confronta continuamente. Y esa tensión, las empresas que trabajamos por el impacto medioambiental, impacto social, es una tensión que vivimos día a día. ¿Por qué? Porque no trabajas solo por los resultados económicos, pero tampoco trabajas solo por los resultados medioambientales y sociales. Es importantísimo llegar a un equilibrio, o sea, estar jugando continuamente con la tensión que se genera entre las dos polaridades y es ahí donde realmente unas veces el propósito tiene que ceder, porque al final una empresa también tiene que ser sostenible económicamente, si no, no hay impacto que generar, pero otras veces es el resultado económico el que cede al impacto. Lo importante es que al final del día a día, al final del año, al final de los resultados de todo el año, cuando haces los resultados económicos y haces también la medición del impacto, te sientas, mires para atrás y te sientas satisfecho de a veces haber cuestionado ciertas cosas difíciles, a veces haber tomado decisiones que iban
¿no? Que estaban dentro de esa tensión, pero que el resultado final te sientes en paz con todas las decisiones que has podido tomar. Pero la tensión está ahí, hay que saber convivir con ella y entender, y además a mí me parece muy positivo. Nos ayuda a cuestionarnos continuamente si realmente esto nos ayuda a estar en el lugar que queremos estar, si esto realmente está alineado, como decía Andy antes, ¿no? Lo que crees y lo que haces. A mí no me incomoda el propósito, a mí me impulsa el propósito. Es verdad que sí te pone en situaciones que van desde lo moral hasta lo ético. La única manera de poder cambiar a este tipo de compañías es ayudándolas a cambiar, con lo cual, si mi propósito, en el caso de Totem Branding, es ayudamos a crear o transformar marcas que unen a las personas. Entonces, si yo puedo empezar a trabajar con una compañía que sé que si a partir de convencerla y convencerse de que vivir el propósito y los valores y la cultura y potenciar el talento, bueno, etcétera, 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 no es un postureo, sino que es una forma de vivir y de hacer, esa línea, no te digo roja, amarilla que tenía, tal vez se transforma en verde, porque pude generar un nuevo creyente en esto que nosotros hacemos. Pero creo que la incomodidad tiene que ver con una realidad dinámica. Vos podés crear un propósito que puede durar 100 años o no. Indudablemente los buenos propósitos son de trascender, pero es complejo a veces entender la dinámica de los acontecimientos con el pensamiento en el que vos definiste ese propósito y lo empezaste a vivir. Ayer saqué un posteo sobre timeless brands, ¿no? Las marcas que superan el paso del tiempo. Y casi todas tienen mucho de lo que estamos discutiendo ahora mismo en común. Y esa convicción, esa verdad, esa honestidad, esa autenticidad, son las que en muchos de los casos permiten que se trascienda. Vos me podés decir, sí, Andy, pero hay muchas marcas que engañan y que manipulan y que tal, y que invierten mucho en marketing de confusión y les está yendo muy bien. Bueno, al tiempo. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuánto duran, vamos a ver cuánto trascienden. Las marcas que de verdad están generando transformación sincera y honesta son marcas que se están creyendo lo que están haciendo. Sigo viendo esta realidad que estamos atravesando, que es muy volátil, es muy compleja, es muy ambigua, es muy estresante, pero también está llena de esperanza y de optimismo y de ilusión y de sueños cumplibles, y creo que, bueno, esta charla es un poco un síntoma de eso, ¿no? Si no, podríamos estar ahora hablando de cómo generar más seguidores en TikTok o cómo hacer que tu reel performe mejor o cómo engatusar al algoritmo de LinkedIn, que después lo podemos comentar también, pero no es nuestro ámbito de especialización, ¿no? Por un lado, antes comentabas el tema de la estructura, ¿no? Cómo se trabaja el propósito y cómo se vive el propósito cuando estamos hablando de un equipo grande que a veces se diluye y en el día a día es más difícil que lo tengan tan presente en todas sus tomas de decisiones. Y por otro lado, justo en esto último que decías, precisamente, que y tú me vas a decir que, y es sí, justo iba a decir eso, que es ese deseo que os hablaba al principio, ¿no? Ese equilibrio de creo que hay nuevas marcas o marcas que no llevan tantísimo tiempo con una intención muy buena en cuanto a entender la jugada y entender que estamos en el mismo planeta y bla, 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 estoy segura que estamos alineados, pero siento que hay muchísimas marcas potentes, consolidadas, serias, que no están tan en esa perspectiva, ¿no? Y me preocupa cómo encontrar también ese equilibrio, o si es viable marcas muy grandes o determinados sectores que se acerquen tanto, ¿no? a este propósito que estamos diciendo, ¿no? A esta forma de entender las marcas. Por irme de lo idealista, donde estoy, a la realidad, ¿no? Y cómo conseguir el impacto que, de hecho, yo, por ejemplo, ¿no? Con Postliderazgo es el impacto que busco, cómo llevar a las organizaciones conversaciones lo más humanistas posibles que nos ayuden, ¿no? A entender y ver otras perspectivas. Mira, si me permitís un segundo, nosotros en los últimos meses hicimos un trabajo inmersivo muy potente, en algunos casos de definición del propósito. Cuando digo definir el propósito, no es que viene una compañía y le dice a otra compañía, este es tu propósito. Es un trabajo donde el propósito en el fondo se revela, está por ahí latente en general y lo que tenés que hacer es identificarlo y eso es un proceso bastante potente. Y luego los valores y luego la cultura, etcétera, etcétera. Pero son justamente 4 tipologías completamente diferentes. Una es uno de los bancos regionales líderes de Iberoamérica. Otra es una nueva aerolínea que estamos lanzando ahora en el primer semestre del año que viene. Otra es una asociación de cooperativas de Valle del Jerte, 3.000 agricultores. Y otra es una ONG del tercer sector que ayuda a chicos con diferentes tipos de discapacidad a integrarse, no solamente física, sino sobre todo emocionalmente a ellos y a la familia.
4 de su padre y de su madre. O sea, casi no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Lo que los conecta a todos es esa búsqueda de lo auténtico y de lo honesto. Y esto va muy de la mano con lo que decía Carol antes, que es, la mayoría de marcas saben lo que hacen, saben cómo lo hacen, saben dónde lo hacen y cuándo lo hacen. Muy poquitas, la gran minoría, saben el por qué o el para qué, ¿no? Y casi ninguna sabe el quién soy. Entonces, antes del why viene el who. Si no sabes quién sos, quizás ese propósito que estás haciendo no te va a poder acompañar a lo largo de tu historia. Y hoy por hoy el gran dilema que muchas compañías, cuando digo compañías digo organizaciones, porque no solamente estamos hablando de empresas, una ONG, una asociación de cooperativas, hablo un gobierno, etcétera, necesitan tener esa claridad sobre quiénes son. Porque si no sabes quién sos, todo lo demás pierde un poco de sentido. Porque es un poco como dicen los americanos, fishing in the river, ¿no? Tiro a ver si pica algo. Entonces, es importante todo este trabajo de autoconocimiento, no solamente personal, sino sobre todo organizacional. Y ahí es donde el liderazgo tiene un papel muy importante que hacer, porque vos no le puedes estar explicando a cada uno o recordando a cada uno quiénes somos, por qué existimos, cómo hacemos lo que hacemos y demás. Eso se tiene que empezar a vivir desde el minuto cero. No me sirve un onboarding con una mochila y una cantimplora. Hacemos un onboarding cultural, hacemos un onboarding en donde yo no me olvide nunca más por qué lo que hacemos marca la diferencia. A mí me gustaría añadir la perspectiva, como yo veo también el propósito, ¿no? A mí el propósito también, la pregunta inicial, ¿no? Antes del para qué es cuál es el reto que yo con mi empresa puedo resolver. Es lo que va a acabar definiendo tu para qué, ¿no? O sea, hay un reto, cómo yo desde mi organización, desde mi proyecto, lo puedo resolver. Y eso ya me está diciendo el dónde estoy, hacia dónde quiero ir y me está definiendo un poco el cómo voy a llegar hasta allí, ¿no? A mí esa parte me ayuda muchísimo, el reto. Y eso hace también que ese propósito a veces es un propósito que trasciende, pero a veces es un propósito que tiene una duración. He puesto en marcha un proyecto, he puesto el foco en un reto, he conseguido solucionar el reto o crear un cambio sistémico que ha generado ese cambio y ya está. Hay un destino también que está cumplido, pasemos al siguiente, ¿no? Está buenísimo. Cuando interactuamos con una marca, cómo me hace sentir, ¿no? Y ahora hay una capa adicional al cómo me hace sentir en quién me transformo cuando interactúo con esa marca, ¿no? Yo, por ejemplo, si me compro una chaqueta, ¿se dice? No, le decimos campera en Argentina, una chaqueta y me la pongo, seguramente me sienta, no sé, valiente, me sienta, no sé, importante, me sienta especial. Pero en quién me transformo, no sé, en un defensor del planeta, en un pionero, me transformo en un explorador. Y creo que esa nueva capa de en quién me transformo cuando interactúo con una marca es aquella que está generando lo nuevo, porque también lo mencionaste en tu pregunta. Cuando vos generás ese impacto emocional profundo y trascendente, las personas ya no es que te compran un producto, ya eligen tu marca. Entonces la gente deja de comprar productos para elegir marcas y cuando elige marcas y esa relación se profundiza, deja de ser una relación transaccional para ser una relación relacional. Nos relacionamos, no transaccionamos. Y cuando eso evoluciona de la transacción a la relación, ya no somos audiencia o target o grupo de interés, somos comunidad. Y cuando ya tenés una comunidad de personas que creen en lo que tu marca hace y por qué lo hace, ya dejas de tener empleados o clientes o inversores para tener creyentes. Son personas que creen en lo que tu marca hace y la van a defender y la van a cuidar y la van a mimar de muchas maneras, una de las cuales es, entre todas las marcas que puedo elegir, elijo a la tuya. Entonces, por eso también la rentabilidad viene de la mano de todo esto. Porque la creencia fortalece tu marca. ¿Y por qué es importante ese propósito y esos dilemas? Porque cuando todo va mal, la marca te sostiene. Porque cuando todo va bien, todo el mundo quiere trabajar contigo, todo el mundo te quiere vender algo, todo el talento Z quiere ir para ahí. ¿Qué pasa cuando va mal? Si tenés una marca que realmente ha sido honesta y genuina y auténtica y ha vivido ese propósito, cuando va mal, esa gente no se quiere ir. Se queda a remar con más fuerza que nunca, ¿no? Te quiero cuando te va bien, pero cuando te va mal, te amo. Ahí viene el sentido de pertenencia, tanto dentro como fuera. Es decir,
Cuando hay eso que decía yo de las tripas, ¿no? Y cuando eres parte, te sientes parte de algo, no estás trabajando para alguien, tú eres parte de ese proyecto, te sientes parte de ese proyecto, ¿no? Y tú como consumidor, cuando te decías, yo me compro esta chaqueta o me compro esta camiseta, porque al comprarla me siento que estoy siendo parte de la transformación que esta marca está creando, ¿no? Total, total. Por poner un poco el dedo en la llaga, que escuchándoos venía una sensación, ¿no? Que es salvar las incoherencias que creo que todavía tenemos en nuestro día a día y en las marcas, ¿no? No es viable para todas las personas hacer lo que estamos diciendo, ¿no? El poder elegir entre marcas que te hagan sentir bien porque estás apoyando al planeta o lo que sea. O sea, al final las marcas tienen también algo de elitista, incluso muchas veces ese propósito, ¿no? Te sitúa en algo diferenciador y otras veces terminamos comprando cosas muy desechables porque al final son las más baratas también. O sea, hay ahí algo que a mí me chirría, ¿no? Y es una de las cosas que me cuesta ser coherente, ¿no? Lo que decía de que el propósito me incomoda, porque es como, chequéate qué haces tú, ¿no? Y qué haces tú en el día a día y chequéate en lo que pasa en la realidad y en las pocas posibilidades que tenemos muchas veces de ser coherentes. Cuando entras en este tipo de debates, o sea, el irme un poco hacia afuera, ¿no? Y el entender que las personas, o sea, lo que nos hace humanos es que somos imperfectos y las empresas, que están compuestas por personas, en este caso, ¿no? Entregadas a un propósito, porque voy a dar por hecho que estoy en tu ideal, ¿no? De claro. Que todas las empresas Sí, sean así. Pues desgraciadamente somos imperfectos también, o sea, la incoherencia convive con la coherencia. El también ser compasivos con nosotros en que en un momento dado tal vez haya algo que te obligue a ser incoherente, yo creo que también tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Tú en ese caso como consumidora o yo cuando llevo a la empresa al extremo, ¿no? Porque es mi misión. Es el cuestionar continuamente, pero vuelvo al equilibrio. Es que va a estar siempre ahí. Entonces, ¿cómo lo integramos? O sea, ¿cómo integramos esa sombra, ¿no? esa incoherencia? Vamos a integrarla también y vamos a ver qué podemos aprender de ella. Y vamos a ver si yo como marca tengo la responsabilidad de darte un producto X, cómo desde esa incoherencia yo pueda aprender a hacerlo un poquito mejor, a acercarme más a ti y a ponértelo un poco más fácil, ¿no? Yo no creo que solamente las marcas de lujo o las marcas que venden productos más caros estén en este juego, para nada, quizás son las que vienen más rápido a la mente o son las más conocidas porque quizás tienen más recursos para gastar más y hacerse conocer más. Y creo que este matiz es muy importante, el tener un propósito y vivirlo y los valores y poder tener una claridad cultural de cómo nos movemos y cómo atendemos, cómo mimamos a nuestro talento también para hacerle reskilling y upskilling y potenciarlo, ¿no? En un cambio de paradigma que todos los días hay que aprender algo nuevo y no podemos aprender todos los días porque es imposible. Hay muchas compañías que lo están haciendo muy bien y sobre todo en España también. Muchas compañías, la mayoría, no me sé el dato ahora, pero creo que el 97% de las compañías en España son pymes. Y muchísimas pymes están haciendo un trabajo brutal de vivir el propósito y de dar coherencia y consistencia. Yo creo que cuando hablamos de incoherencia no es poder cometer errores que todos los vamos a cometer, sino decir A y hacer B. Eso ya no es incoherencia, eso es engaño. Me explico, creo que ibas por ahí, ¿no? De cuando hablas de compañías que prometen ciertas cosas y luego el delivery es otra cosa, o incluso con los jóvenes, viste que se habla, la generación Z es la generación más verde de la historia, los más sostenibles de todo, y son los que más consumen Temu y Shein del universo. Entonces, coherencia, por favor, todo el mundo. Sí, un poco me refería a eso, ¿no? A buscar ese equilibrio entre diferentes marcas que no por hiperlujo o hiperbarato, sino en la normalidad. Muchos consumidores que a lo mejor nuestro día a día no es tan fácil tomar decisiones lo más asociadas a nuestros valores, muchas veces lo que nos gustaría, porque no están tan al alcance, ¿no? Total. Es como Sí. con la alimentación normalmente se ve más claro, ¿no? Que es como lo importante que es comer bien y, ¿no? Como que un tomate sea un tomate, etcétera. Pero luego ver los precios que tiene y obviamente que todo el mundo podamos ser consumidores conscientes,
¿no? Como que yo le pido a las marcas que todas las marcas tengan un propósito, cuiden el planeta y demás, pero quiero pedirle también, ¿no? Bidireccional, o sea, que todas las marcas lo puedan hacer en su entorno y su posibilidad y que todos los consumidores lo podamos hacer. De acuerdo. Para, entre todos, creo que es la única manera, ¿no? de tener un impacto real, ¿no? Pues que el consumo que tenemos sea lo más consciente posible y ayude, porque si solo lo hace una parte de la población, una parte de las marcas, todavía estamos ahí en desequilibrio. Si vamos a una foto tan ambiciosa como la que describís, que está bien, hay que soñar alto y hay que apuntar alto, si no, no llegamos a la luna. Yo os decía que era un deseo. No, pero está muy bien. Aparte del sector privado y el consumidor o ciudadano, también se tiene que involucrar la administración pública, la educación o la academia y los medios de comunicación. Vos no podés exigirle hoy a una marca el triple impacto, ¿no? Social, medioambiental y económico, y luego comprar lo más barato porque la única variable que vos elegís es precio. Entonces, la incoherencia es tuya también, ¿no? En el sector de la alimentación, que nosotros trabajamos mucho con el sector del campo, la agroindustria, vos fíjate, hoy unas galletitas dulces que son lo más, es como comer veneno prácticamente, muchas de ellas, es más caro que 1 kilo de manzanas. Pero nuestro inconsciente colectivo, como no tenemos tiempo, hay que comer galletitas, ¿entendés? Entonces los hábitos de conducta alimenticia también están siendo perjudicados porque estamos en una ruedita de hámster que hace que todo vaya a peor en algunos casos. Entonces está bueno que haya compañías que digan, o sea, yo si fuese de ciertas compañías que venden ciertos productos, yo me autocensuraría. Yo cerraría mi fábrica. Digo, y la verdad que no puedo estar vendiendo estos productos porque estoy haciéndole mal a la sociedad. O cambiás la calidad y la materia prima y la forma de hacer las cosas y te reinventás, o tenés que cerrar. Porque en el fondo vos estás haciéndole mal a la gente. No hace solamente mal el alcohol y el tabaco. Los ultraprocesados también hacen muy mal. Hay una pregunta que a mí me hace mucho, sobre todo cuando voy a universidades así, foros donde hay mucha gente joven, que es como, es que yo no puedo pagar tu marca. Digo, vale, pero tal vez sí puedes comprar segunda mano. Entonces, el para qué estás, o sea, por qué quieres hacer, por qué quieres comprar, cuál es la aspiración de comprar en una marca sostenible, seguramente en el fondo lo que hay es un deseo de proteger el planeta, un deseo de generar una transformación. Y esa transformación no va solo por comprar a una marca como la nuestra, porque si a mí me cambia el consumidor porque tiene un poder adquisitivo mucho más alto de comprar en ciertas marcas a comprar en la mía y sigue comprándose 5 plumas cada temporada, pues claro, tal vez no es el, tal vez no es el consumidor que a mí me gustaría. Claro. Porque en el fondo, ¿cuántas plumas necesitas? ¿Cuántas camisetas necesitas? Entonces, a lo mejor tu cambio y tu coherencia no viene tanto por el voy a comprar a esta marca o voy a comprar a otra, sino el estoy realmente alineando lo que estoy consumiendo con la necesidad real que tengo, porque de ahí viene el gran problema que tenemos a día de hoy, la sobreexplotación de los recursos naturales del planeta, que para mí esa es la clave de la sostenibilidad, ¿no? Y de ahí el cada año estar consumiendo 1,7 planetas, porque estamos consumiendo mucho más de lo que el planeta es capaz de regenerar de manera natural cada año. Entonces, desde ahí es entrar en la raíz del consumo, ¿no? O sea, no es tanto a quién le vas a comprar, sino a cuánto estás dispuesto a renunciar por conseguir ese cambio que estás deseando. Y todo esto se puede sintetizar en una gran respuesta que es educación. Desde la escuela primaria empiezas a educar en conciencia medioambiental, de consumo, pero también de ética, de convivencia, de civismo. Entonces vos estás pensando en unirnos en un bien común que tiene que ver justamente con todos estos aspectos que, vamos, creo que cualquier persona que estaría acá hoy firmaría este manifiesto. Vamos, ¿quién no estaría de acuerdo con eso? Pero es que no nos ponemos de acuerdo en casi nada hoy por hoy, porque parecería como que la gran oportunidad para todos es vamos a discutir de todo, ¿no? Entonces tratemos de ponernos de acuerdo en algo. Si ni en las COP nos terminamos poniendo de acuerdo y siempre es la firma in extremis de un acuerdo de mínimos que luego casi nadie implementa. Si todos nosotros somos conscientes de que nuestra toma de decisiones puede empezar a mejorar las cosas, todos podemos empezar a contribuir. No, es que lo que yo hago es muy chiquito. Chiquito es más que cero. No, lo que yo hago no va a cambiar nada. Va a cambiar que tu entorno va a cambiar.
Si todos empezamos a tener una conciencia y también una educación, porque hoy por hoy en España más o menos el 95% de las personas afirma que quiere ser sostenible. Siempre la firma es muy tramposo, ¿no? Porque del afirmar al ser hay un gran trecho. Menos del 4% sabe ser sostenible. Porque ¿qué es ser sostenible? ¿Cómo se vive de manera sostenible? ¿Cómo se consume de manera sostenible? ¿Cómo se vende de manera sostenible? Vamos a saltar aquí. Uy, ¿qué pasa si nos caemos? Y la pregunta es, ¿y qué pasa si volamos? ¿Por qué siempre tenemos que ver lo que vamos a perder o a sacrificar y no lo que vamos a ganar? Vamos a ganar un planeta que va a estar mejor preparado para las generaciones futuras, vamos a ganar organizaciones mucho más conscientes y mucho más eficientes y mucho más despiertas, vamos a ganar mucha mejor relación de autenticidad y honestidad, vamos a sacar ruido de la sociedad para no tener que ver quién me engaña y quién no me engaña, porque el que engaña ya no tiene más lugar. Entonces yo creo que está bueno soñar en grande y está bueno que los soñadores puedan compartir su sueño. Y yo creo que EcoAlf es un gran ejemplo de que se puede soñar haciendo. Tu podcast o tu programa es un gran ejemplo de que se puede soñar haciendo. Nosotros con Totem, en los 5 continentes, estamos ayudando a las marcas a encontrar ese punto de coherencia y de impacto y de trascendencia, donde el resultado económico es el resultado de algo bien hecho, no es el fin último. Entonces, sí, siempre te duele la cabeza al final cuando lees las noticias, pero yo creo que hay muchas cosas buenas que están pasando también. Para mí muchas veces el concepto de diseño de algunas marcas lo asocio mucho al concepto de belleza, que todo lo que hagamos sea bello. ¿Y creéis que la belleza del futuro es la sostenibilidad? ¿O que la belleza, más que solo estética, va a ser ética? ¿O cómo os imagináis ese futuro? Pues mira, yo creo que el proyecto más bello que hemos hecho dentro de la compañía y que para mí es el futuro de muchos de los problemas que tenemos desde el punto de vista de planeta y cambio climático es la regeneración. Creo que es el enfoque más holístico que tenemos sobre la mesa a día de hoy como para resolver los grandes retos que tenemos en términos de suelo, de biodiversidad y de comunidades. O sea, es por primera vez incluimos también a las personas. Y es el empezar a darnos cuenta de que hablamos de recursos naturales, hablamos de recursos humanos desde un punto de vista súper transaccional, ¿no? Es como yo estoy aquí, tú estás allí, yo hago un uso de ti, de tu tiempo, hago un uso de los recursos del planeta, porque el planeta es algo que está allí, ¿no? Olvidándonos que el planeta no es más que un ecosistema del que nosotros somos parte. Entonces, para mí ahí está el gran cambio de paradigma. Para mí ahí está el por qué no funciona la sostenibilidad. La sostenibilidad no funciona porque la hemos convertido en una herramienta de cumplimiento y lo que para mí tiene que haber por detrás es un deseo de transformación, un deseo de hacer un uso responsable de esos recursos naturales y en empezar a entender que si estamos consumiendo ese 1.7 planetas que hablaba antes, ¿no? Y hay una sobreexplotación de todos los recursos, que lo que quiere decir esto es que estamos a día de hoy consumiendo recursos que pertenecen a las futuras generaciones, tenemos que empezar a ser conscientes de que tenemos que empezar a devolver a la Tierra mucho más, o al menos llegar a un equilibrio entre lo que extraemos y devolvemos, ¿no? Y eso es la regeneración al final, es cómo podemos volver a dar vida a todos esos suelos que están agotados por todos los químicos que hemos hecho, la sobreexplotación, los monocultivos, ¿no? Cómo podemos volver a regenerar los ecosistemas, la biodiversidad, eso es vida, ¿no? Al final es cómo devolver la vida a un planeta al que se la hemos estado quitando durante tantos años y para mí eso es belleza. Yo creo que en el futuro lo digital va a ser lo prêt-à-porter y lo humano va a ser la alta costura. Creo que lo humano va a ser escaso en términos de creación de valor, porque todo lo que se puede automatizar se va a automatizar y todo lo que se puede digitalizar se va a digitalizar y todo lo que se pueda robotizar se va a robotizar y todo lo que la inteligencia artificial pueda hacer lo hará y reemplazará a un montón de personas, con lo cual creo que queda un gran ámbito de lo humano y la belleza para mí tiene que ver con la singularidad. Cuando vos ves algo bello, por lo general es algo que no viste antes, es algo que te sorprende por su uniqueness, ¿no? Porque es algo que no hay en otro lugar. Y creo que eso tiene que ver con lo artesano, con lo humano, con lo handcraft, ¿no? Y creo que va a haber algo interesante ahí, porque al final
mañana mismo vas a apretar un botón y la IA te va a hacer productos, y la IA te va a hacer servicios, y la IA te va a hacer logos, y la IA te va a hacer podcast. Ya los está haciendo. Entonces, la gran oportunidad para mantener la belleza es recuperar lo humano. Y creo que lo humano, creo que la palabra la dijiste hace un ratito, es la imperfección del humano lo que lo hace bello. Porque para lo perfecto está la máquina, ¿no? Y creo que nuestra imperfección es algo que hay que darle más valor todavía, entendiendo que esa combinación entre la propia contradicción de lo humano es lo que nos hace tan singulares y atractivos al mismo tiempo. Es la vuelta a la esencia. Eso es. ¿No? Es esa humanización, ¿no? Ese humanizar, como el humano también se vuelve más humano siendo más natural, siendo más parte de la naturaleza. Es el volver a la esencia. O sea, en este momento en el que efectivamente toda la tecnología nos va a permitir llegar a toda esa perfección, ¿no? Ese pensamiento rápido, inmediato, con el dato correcto, ¿cómo volvemos a lo que realmente nos hace únicos como humanidad, que es a esa parte más salvaje que tenemos como ser humano, ¿no? Como ser, ¿no? Y dejar de hacer y empezar a ser. Y esto justo que decís, que vamos, suscribo porque básicamente trabajo en eso todo el santo día, pero ¿cómo se consigue, no? Yo, por ejemplo, trato de conseguirlo, de impactar o de sumar, pues desde mi concepto de liderazgo y llevando el conocimiento de uno mismo y del ser humano a las empresas y acercando las humanidades a las empresas para crear estas conversaciones, ¿no? Porque mi teoría o mi hipótesis o mi intención es que a través del liderazgo, es decir, de personas que por sus profesiones o roles o situación, pueden tomar decisiones que impactan en la sociedad, ¿no? Con lo que, si eso es así, si esas personas están trabajadas desde quiénes son, para qué hacen, ¿no? Todo lo que hemos hablado hasta ahora, quiero pensar que ese impacto va a ir por ese camino. ¿Cómo lo veis vosotros o qué más caminos o qué más cosas se hacen o hacéis o veis que se hacen para conseguir eso que decimos de el futuro más humano? O sea, voy a irme a una cosa súper básica y elemental, pero que para mí es la base, que es el predicar con el ejemplo. O sea, para mí no hay nada más poderoso que el estar en ese hacer lo que realmente dices o lo que realmente crees, y creo que desde ahí es la transformación más poderosa, cuando tienes unos valores, ¿no? Volvemos a ese propósito, y pase lo que pase, se ponga bonito, se ponga feo, todo lo que sucede alrededor, tú sigues anclado ahí y sigues siendo auténtico. Es imposible que lo que hay en tu entorno no generes un cambio mínimo y comiences con ese movimiento de, ¿no? el tsunami este. O sea, no tienes que escribirlo, no tienes que enseñarlo, es que se vive, se acaba permeando, ¿no? En todo lo que tienes alrededor. Entonces, lo más poderoso, ¿no? El que tu acción sea auténtica. Sí, y además se conecta con una realidad que vos estás justo en el negocio que hay que estar. Las empresas son personas, las organizaciones son personas, los empleados son personas, los clientes, consumidores, usuarios son personas, los ciudadanos son personas, y para entender del futuro hay que entender de personas. Y creo que las personas hoy también estamos, iba a decir están, ¿no? Como si yo fuese, no se sabe si soy un avión. Todos estamos atravesando un cambio profundo, pero casi diario, semanal, mensual. Yo llevo 30 años del siglo pasado, porque nací en el 69 y voy a cumplir 30 años de este siglo. Todo el tiempo estoy adaptándome permanentemente. A veces no me adapto, a veces creo cambio a mi escala, a mi altura, pero siempre es una adaptación constante. Y hay cosas del cambio que me gustan y cosas que no me gustan. Hace 30 años yo estuve en una ceremonia de la Pachamama, en el noroeste de Argentina. Pachamama es la madre tierra, y estuve con un grupo de aborígenes que le estaban dando a la tierra lo que le habían quitado durante el año, ¿no? Es como un poco, bueno, te saqué, ahora te devuelvo. Pero estos aborígenes llevan miles de años en la tierra. Lo que pasa es que nosotros nos acabamos de dar cuenta que se puede devolver, o sea, viste, después de Twitter y Instagram, no sé qué, dijimos, se puede hacer todo esto, ¿no? Porque también hay un despertar. Cuando te das cuenta de que hay crisis, hay un despertar. La pandemia fue un llamado despertador. El 1.7 planetas consumidos es un llamado despertador. El gran desafío que planteabas es, aunque esta entrevista la vean 3, ya es mucho más que 0. Si la ven 300, genial. Y si la ven 3 millones, espectacular. Porque por lo menos estamos teniendo una conversación que zamarrea, que incomoda, como decías vos antes,
que si tenés un poquito de sensibilidad, no terminás esta hora de conversación igual que la empezaste. Entonces creo que tu contribución también es esta. A partir de ahí no hay nada más fuerte que la acción para transformar. Y creo que Einstein decía, el ejemplo es la forma más poderosa de hacer que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? Y hay otra cosa, y aprovecho que hablas de Einstein, que hay una cita que a mí me encanta, que es que los problemas no pueden ser resueltos con el mismo nivel de conciencia con el que fueron creados, ¿no? Y aquí hay una cosa muy bonita que es cómo utilizamos la innovación, incluso toda esa tecnología, ¿no? Yo también el futuro lo veo como esa vuelta a la esencia, esa vuelta a lo realmente esencial del ser humano, pero cómo utilizamos también el valor de toda la innovación, de toda la tecnología, pero puesta al servicio, ¿no? Al servicio de esa esencia y al servicio de esa humanidad, ¿no? A mí eso me parece realmente poderoso, porque al final somos la generación que estamos hablando de sostenibilidad, porque la generación anterior y la nuestra somos que hemos puesto por delante nuestras necesidades frente a las necesidades del planeta, porque al final, cuando nuestros abuelos vivían más cerca del campo, tú hablabas ahora, ¿no?, de los indígenas, es que siguen, los aborígenes que siguen todavía conectados con la tierra no tienen estos problemas, ellos no se plantean la sostenibilidad, porque ellos viven en ese equilibrio entre lo que toman, entre lo que devuelven. Los que nos hemos ido a las ciudades, nos hemos metido en las empresas, en estos modelos extractivos enfocados en la productividad, en la transacción pura y dura, somos los que nos hemos olvidado de que el planeta no es una nevera que abres y que siempre tiene cosas dentro, ¿no? El planeta tiene unos recursos, tiene unos límites que ya estamos superando, y ahí es cuando de repente decimos, ojo, que hay que volver atrás, ¿no? Y donde hay que volver es a cómo se hacía antes. O sea, es que esto que estamos viviendo es una consecuencia de cómo hemos empezado a vivir la vida de una manera distinta, y todas las respuestas seguramente estén en lo que ya se hacían antes y en cómo utilizar toda esa tecnología para ponerla al servicio, para volver al punto en el que estábamos, que no sé si es posible. Ojalá, este también es mi sueño. Tenemos muchos deseos por aquí. ¿Y hay algo concreto? Habéis dicho ya muchas cosas, pero ¿hay algo concreto que le pediríais al liderazgo de las organizaciones para hacerlo posible? Creo que realmente tiene que haber un deseo de querer que tu organización esté como al servicio, ¿no? O sea, creo que cuando hay un propósito hay un deseo de estar al servicio, de generar algo positivo. Y cuando en tu empresa lo único que se tiene en cuenta es el resultado económico, ¿no? Generar ese cambio o te viene dado porque dependes de, no lo sé, de un recurso natural que empieza a escasear y entonces pone en peligro la estabilidad de tu negocio en sí mismo, y tienes que empezar a buscar otras alternativas que obligan a girar tu negocio, que bueno, también está bien, o sea, el resultado al final también va a ser mejor, ¿no? Quizás te puedo responder con algo que me pasó a mí como líder. Durante muchísimos años, cuando hablaba con mis amigos y les decía que yo trabajaba en branding, ayudando a crear marcas, a transformar marcas, construir marcas, casi siempre la risa del grupete de amigos era, bueno, humo. ¿No? Vendés humo, ¿no? Vendés humo, todo eso no sirve para nada, no sé qué. Y hace muchísimos años me encontré con una encuesta que se hizo entre todos los países de la OCDE que decía que aproximadamente entre 7 y 8 personas de las personas que vivimos en la OCDE tenemos más esperanza depositada en las empresas que en los gobiernos para unir a las personas y para construir un futuro mejor. Y yo me quedé reflexionando mucho sobre ese estudio, me lo leí para adelante, para atrás, después vinieron muchos más. Y entonces cuando me encontré con mis amigos al año siguiente en Argentina, Andy, ¿en qué seguís? ¿No? Le digo, miren, yo les voy a contar una cosa. Resulta que si uno construye o crea marcas mejores, nos vamos a encontrar con instituciones, organizaciones y empresas mejores. Y si tenemos en nuestro mundo organizaciones, empresas, instituciones mejores, va a mejorar nuestra sociedad. Si mejora nuestra sociedad, mejorará nuestro mundo. ¿Qué quiere decir con todo eso? Que ya no trabajo en branding, ahora trabajo en mejorar el mundo. Y cuando vos cambiás la semántica, también cambia tu forma de ver las cosas. Porque no es lo mismo decir branding que cambiar el mundo, ¿no? Aunque suene mucho más ambicioso, bien argentino, ¿no? Me dirán algunos. Pero creo que está bueno entender eso, porque aunque no cambies al mundo,
podés ir cambiando a las personas que sí cambian al mundo. Y tiene que ver también mucho con la redefinición de éxito, ¿no? Total. Si fomentamos ese liderazgo, pero la empresa continúa en que lo único que quiere es tener mayores beneficios económicos, como que no casa, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos que trabajar en cuáles son los líderes que tenemos en las organizaciones, pero también volvemos, ¿no? Redefinir ese propósito de las organizaciones en que vaya en algo que realmente esté haciendo un bien, ¿no? O que tenga una intención de conseguir algo más que resultados o beneficios económicos para los accionistas. Ahí con el liderazgo me pasa un poco como la palabra propósito, que le terminé cogiendo manía, de ahí crear posliderazgo. Para mí el liderazgo tiene que ver con el conocimiento del ser humano y de uno mismo, porque al final no se trata de un rol, sino que tiene que ver con mejorar tu nivel de conciencia para poder aportar, y si cada uno lo hacemos de una forma, ¿no?, singular e individual, pues llegar a un nivel de conciencia colectivo. Con lo que me he quedado, ¿no?, o hacer como un recap de la importancia del significado, ¿no?, que cada cosa que hagamos tengamos muy en cuenta el significado de para qué, por qué lo estoy haciendo y a quién le va a llegar, ¿no?, y que creamos esos enlaces, que nos tomemos en serio el propósito, incómodo o no, ¿no?, de ser coherentes con lo que estamos haciendo, con lo que estamos diciendo, y que haya un propósito que sume en lo que está sucediendo, que al final no le pedimos cosas tan diferentes a una marca que a una persona. Le estamos pidiendo autenticidad, le estamos pidiendo coherencia, humanidad. Gracias de corazón por estar aquí, por vuestro tiempo, por esta pausa y esta conversación, y sobre todo por vuestro trabajo. También agradecer a todos nuestros oyentes que estáis aquí, que nos vemos próximamente en el siguiente capítulo, y que muchísimas gracias y que un beso muy grande. Puedes ver y escuchar este video podcast en Spotify, YouTube y en tu plataforma favorita. Y síguenos en nuestras redes para no perderte nada.